En la fiesta de cumpleaños de mi amiga, Henry trajo a su amante. La niña me miró con un tono inocente y vivo. He oído decir por Hinsen que el café estilo estadounidense de la hermana Sofía es excelente. ¿Podría tener el honor de probarlo hoy? Henry me inclinó el mentón y me ordenó. ¿Qué estás haciendo parada ahí? Ve a hacer el café. Me levanté y salí del salón de banquetes. Y nunca volví. La fiesta de cumpleaños de mi amiga se celebró en su propia villa. Originalmente, Henry me dijo que me recogería y iríamos juntos a la fiesta después de que volviera de la empresa por la noche. Pero a finales de la tarde, llamó y dijo que el conductor me llevaría allí en lugar de él. No me explicó por qué cambió repentinamente el plan, y yo tampoco pregunté. Nuestra relación siempre había sido así. Él nunca tenía que explicarme sus acciones. Pero apenas entré al salón de banquetes, sentí las miradas sutiles que me lanzaban de todos lados. Algunas eran curiosas, otras chismosas e incluso algunas simpatizantes. Pronto, entendí el motivo. Vi a Henry que estaba charlando con el anfitrión. Y había una chica hermosa que se abrazaba afectuosamente a su brazo. Un dolor agudo recorre mi corazón y se extiende por todo mi cuerpo. Solo entonces entendí por qué Henry había roto su promesa. No me recogió porque quería traer a alguien más. No entendía. ¿Desde qué había elegido traer a su amante a la fiesta? ¿Por qué todavía me pidió que viniera? ¿Realmente tenía que humillarme públicamente de esta manera? Me quedé allí, paralizada, durante mucho tiempo. Quizás sintiendo mi mirada, Henry volvió la cabeza. Cuando me vio, no mostró ningún signo de culpa. En cambio, me saludó casualmente e incluso me asintió. «¿Has llegado?» El anfitrión a su lado estaba sumamente avergonzado, y la sonrisa en su rostro se veía especialmente forzada. «La esposa está aquí. Siéntese y cómase como en casa». La niña que se había abrazado a Henry parpadeó y me miró, como si hubiera entendido algo. La niña era realmente hermosa, joven y fresca, e incluso su tono de voz era inocente y vivo. He oído decir por Hinsen que el café estilo estadounidense de la hermana Sofía es excelente. ¿Podría tener el honor de probarlo hoy? Mi corazón se apretó, y mis uñas se clavaron inconscientemente en mis palmas. Henry tenía una expresión indiferente y volvió la cabeza para preguntarle a la persona a su lado, ¿tienes una cafetera en casa? El anfitrión respiraba un poco más rápido. Miró a hurtadillas hacia mí, luego se secó el sudor de la frente y apretó los dientes. Sí, está en la sala de té de allí. Henry me inclinó el mentón y me ordenó, ¿qué estás haciendo parada ahí? Ve a hacer el café. En un instante, el animado salón de banquetes cayó en un silencio mortal. Todos bajaron la cabeza y me miraron a hurtadillas con las esquinas de los ojos. Soplé mi vergüenza y miré a Henry. Justo a tiempo para encontrar su mirada burlona. Hice una pausa y luego giré y caminé hacia el lado del salón. Date prisa, agregó Henry. No dije nada, y mis pasos tampoco se detuvieron. No fui a la sala de té a hacer el café. Había estado una vez en la casa de este amigo con Henry, así que sabía aproximadamente la disposición de la casa. Pasé por la sala de té, abrí la puerta trasera y llegué al jardín trasero. Después de caminar por el sendero serpenteante, salí por la puerta lateral del jardín de la villa. El conductor que me había llevado allí ya se había ido. Solicité un coche a través de una aplicación de taxi. Después de que el conductor aceptó el pedido, me llamó. Dijo que había estado allí antes, y que esta zona residencial no permitía que los vehículos externos entraran. Me preguntó si podía esperarlo en la puerta principal. Respondí que sí. Esta zona residencial era realmente enorme. Después de caminar un rato, mis pies en tacones comenzaron a doler. Me quité los zapatos y los llevé en la mano, caminando descalza. Las pequeñas piedras en el suelo ocasionalmente pinchaban la suela de mis pies, causando un ligero dolor punzante. Pero sentí que mis pasos eran ligeros, e incluso empecé a correr mientras caminaba. La vista a mi alrededor se alejaba, al igual que los fragmentos del pasado, alejándose cada vez más de mí. Sentí como si las esposas en mi cuerpo se estuvieran cayendo lentamente. Me volví cada vez más ligera. Cuando llegué a la puerta principal, estaba descalza, mi cabello estaba despeinado y estaba en un estado deplorable. Pero cuando vi el coche esperando allí, no pude evitar sonreír. Las luces de los faros directos eran muy brillantes y un poco deslumbrantes. Pero disiparon las nubes oscuras que me habían rodeado durante años. En la oscuridad espesa de la noche, de repente me di cuenta de algo, y todo pareció volverse claro. Tan pronto como llegué a casa, llegó la llamada de Henry. ¿Cuánto tiempo tardarás en hacer una taza de café? No prometí hacer café para ti, le respondí indiferentemente. Además, ya estoy en casa.
Henry se rió de rabia. Sofía, ¿te has atrevido más? Estaba demasiado cansada para decir más y colgué directamente el teléfono. De vuelta en el dormitorio, empecé a hacer las maletas. La villa de Henry era muy grande, con más de una docena de habitaciones arriba y abajo. Pero el espacio que era mío era solo la mitad de una cama y un compartimiento del armario. Excluyendo los vestidos elegantes que Henry me había preparado para asistir a los banquetes, tenía muy pocas ropas propias. Me tomó más de una hora empacar todo en 2 maletas, una grande y una pequeña. Esa noche, Henry no volvió, y tampoco volvió a llamar. Al día siguiente era domingo, y también era el día en que veía a Lucas todas las semanas. Temprano en la mañana, bajé a la sala de estar y esperé. Hacia un poco después de las 9, mi suegra todavía no había traído a Lucas. Llamé a la casa grande. El criado tartamudeó. El señor vino por la mañana y dijo que se llevaba al señorito al parque de diversiones. Colgué el teléfono con una sonrisa amarga. Henry me estaba castigando por no haber sido obediente el día anterior. Siempre sabía cómo manipularme. Lucas era el hijo que di a luz después de un parto difícil, y era la persona a la que más quería. Solo podía ver a Lucas un día a la semana, y apreciaba mucho ese tiempo. Pero siempre y cuando hiciera a Henry un poco más descontento, no me dejaría ver a Lucas hasta que me rindiera y pidiera disculpas. Tomé un profundo aliento, me preparé mentalmente y marqué el número de Henry. Sonó solo 2 veces antes de que el otro extremo colgara. Llamé de nuevo, y él ya había apagado el teléfono. Después de pensar, marqué el reloj telefónico de Lucas por casualidad. Para mi sorpresa, realmente se conectó. Hola, mamá. Vino una voz infantil. Mi corazón se ablandó, y pregunté suavemente, Lucas, ¿cuándo volverás? Mamá te está esperando en la casa grande. No quiero volver. Quiero montar en el carrusel, rechazó el niño rotundamente. Le dije suavemente, pero no nos hemos visto durante una semana. Mamá te extraña tanto. ¿No te extrañas a mamá? No, fue la respuesta inmediata. Está bien. Entonces juega primero, y mamá te esperará. No voy a volver. Papá dice que me va a llevar a acampar y a ver luciérnagas esta noche. Con eso, el otro extremo colgó el teléfono deprisa. Suspiré y salí cargando mi maleta. Originalmente, quería ver a Lucas antes de marcharme. Pero parecía que él no quería verme en absoluto. Después de todo, el lazo entre nosotros, madre e hijo, era débil. Parecía que no había nada y nadie en la casa de Henry que me hiciera sentir nostalgia. Bueno, era bueno que pudiera salir libremente. A los ojos de los demás, yo era la esposa legítima de Henry. Tuvimos una gran boda. Pero solo yo y la familia de Henry sabíamos que, en sentido estricto, Henry y yo no éramos verdaderos marido y mujer. Porque no habíamos hecho el certificado de matrimonio. Tiempo atrás, cuando mi abuela estaba gravemente enferma, estaba preocupada por mí, que aún no había graduado. Usó el favor que mi abuelo una vez hizo por la familia Henry para obligar al hijo mayor de la familia Henry a casarse conmigo. En aquel entonces, el abuelo de Henry, preocupado por la reputación de la familia, apretó los dientes y accedió. Mi abuela temía que se les ocurriera volver a la palabra de honor desistir de lo prometido, así que apenas me gradué, les exigió que nos casáramos y celebráramos una boda inmediatamente. También le dije a mi abuela que no tenía que casarme con el hijo mayor de la familia Henry, y que podía vivir bien por mi cuenta. Pero en aquel entonces, mi abuela pensó que después de su muerte, yo estaría sola en el mundo sin familia, y era realmente triste. Incluso se obsesionó con la idea de que me casara con la familia Henry, y nada podía cambiar su opinión. Sofía, no descansaré en paz si no arreglo adecuadamente tu futuro, dijo firmemente. No tuve más remedio. De hecho, la familia Henry me despreciaba. Antes de la boda, la madre de Henry, mi futura suegra, vino a verme y me hizo una petición en privado. Dijo que solo podría obtener el certificado de matrimonio después de dar a luz a un hijo. Lo pensé y accedí. En aquel entonces, pensé que casarme era solo para darle una explicación a mi abuela. Estaba bien no tener un certificado de matrimonio. Es mejor no decirle a tu abuela esto. Ahora está gravemente enferma y no puede soportar ninguna estimulación, dijo la madre de Henry con un tono amenazante. Originalmente pensé que este era un matrimonio normal en nombre solo. Siempre y cuando pudiera satisfacer a mi abuela, valía la pena. Después de que mi abuela falleciera, podría salir libremente. Pero no me esperaba que me enamoraría de Henry. En el primer año de nuestro matrimonio, él realmente fue bueno conmigo. Acababa de graduarme y todavía estaba buscando un trabajo.
Henry me organizó un trabajo en la oficina del gerente general del grupo Henry. Todas las mañanas, me llevaba a trabajar con él en su coche. Después del trabajo, me esperaba para salir juntos. Delante de nuestros compañeros de trabajo, él me tomaba suavemente de la mano y salíamos. La gente en la oficina hablaba de cómo debía haber salvado la galaxia en mi vida pasada para poder casarme con el excelente y devoto gerente general Henry. En aquel entonces, Henry se ocupó de todos los asuntos relacionados con la hospitalización de mi abuela. Una vez, mi abuela estaba en estado crítico y fue admitida en la UCI. Él me acompañó y se quedó despierto toda la noche en el hospital, constantemente consolándome. Además, Henry en sí es una persona sobresaliente en un cargo de poder. Trabajando en la misma empresa, podía ver su resolución y decisión cuando se ocupaba de asuntos oficiales. Todo el mundo tiene una tendencia psicológica a admirar a los fuertes. Es difícil no desarrollar sentimientos cuando pasas todos los días con alguien que se destaca en todos los aspectos como él. En el momento en que descubrí que estaba embarazada, estaba encantada. Inmediatamente le dije a Henry la buena noticia. Era obvio que él también estaba encantado. Sin embargo, al siguiente momento, sugirió que renunciara a mi trabajo y me quedara en casa para concentrarme en el embarazo. Siempre he tenido una personalidad gentil y no soy buena discutiendo o resistiéndome. Junto con mi admiración por él, subconsciosamente accedí. Por cierto, Hinsen, ¿cuándo vamos a hacer el certificado de matrimonio? El bebé necesitará registrarse para obtener un registro de hogar cuando nazca, le pregunté, mirándolo. Me miró durante unos segundos sin expresión en su rostro. Después de un rato, finalmente dijo indiferentemente, hablemos de eso más tarde. Viendo su espalda alejándose, un fuerte sentimiento de inquietud se apoderó de mi corazón. Algo parecía mal, pero no podía dar con el problema. Mi intuición estaba en lo cierto. A lo largo de mi embarazo, Henry se volvió cada vez más frío conmigo. En las etapas finales de mi embarazo, a menudo no volvía a casa por la noche. Tuve un parto difícil y soporté dolor en el hospital toda la noche. Al amanecer, justo antes de que el bebé naciera, finalmente llegó al hospital. Poco después de terminar mi periodo de posparto, mi abuela falleció. Siempre sentí que ella se había mantenido firme. Solo cuando vio que había dado a luz a un bebé y pensó que mi vida futura estaba estable, se atrevió a cerrar los ojos en paz. Estaba destrozada. Además, el parto difícil había afectado mi cuerpo, dejándome extremadamente débil. Usando como excusa que no podía cuidar del bebé, la madre de Henry se llevó a la fuerza al niño. Lloré y le rogué a Henry que trajera de vuelta a nuestro hijo. Pero él simplemente dijo indiferentemente que debía cuidarme bien. En aquel entonces, mi corazón estaba lleno de desesperación, y también pensé en irme. Sin embargo, no podía soportar separarme del niño. Ese era el hijo al que había dado a luz con todos mis esfuerzos. Los domingos eran los días que más esperaba, porque podía verlo. Mirando el rostro tierno del bebé y sus ojos llenos de agua, ese sentimiento de satisfacción podía resistir todas las emociones negativas. Por el bien del niño, una vez más le pedí a Henry que hiciera el certificado de matrimonio. Él me miró con un desprecio condescendiente y se rió burlón. Pensé que tenías más dignidad. Resulta que eres como tu abuela, que le gusta subir en la escala social. Apreté los puños y temblé de rabia. ¿Qué quieres decir? Yo, Henry, nunca he sido alguien que se puede coaccionar. Cuando tu abuela me obligó a pagar el favor con matrimonio, juré en secreto que algún día te haría arrepentir. Lo miré desesperada. Entonces, ¿todo aquello del pasado era falso? Todo aquello del pasado, tu consideración y cuidado por mí, las miradas afectuosas que me diste, ¿eran todas falsas? Henry frunció los labios y dijo con un tono frío, ¿qué crees? Después de salir de la casa de Henry, no sabía a dónde ir. En este mundo, ya no tenía ningún otro miembro de mi familia. Tal como mi abuela se había preocupado, me había convertido en una persona sola. Sin embargo, no parecía ser tan malo. No me sentía sola ni asustada. Podía vivir bien por mi cuenta. Como no podía pensar a dónde ir, simplemente no pensé en ello. Directamente encontré un hotel para quedarme y pasé los días viendo televisión, navegando por mi teléfono, comiendo y durmiendo. No tenía que levantarme temprano para hacer café molido a mano para Henry. No necesitaba estar ansiosa porque la madre de Henry llamara de repente y me regañara por alguna razón inexplicable. No tenía que pasar todo el día estudiando diversos conocimientos sobre crianza de hijos solo para darme cuenta de que era inútil. Podía quedarme en la cama todo el día, con mi mente en blanco y sin pensar en nada. Un día, de aburrimiento, encendí la televisión y por casualidad vi una telenovela rodada en Dalí.
La vista en ella era increíblemente hermosa y me atrajo profundamente. Inmediatamente salté de la cama y reservé un billete de avión a Yunnan para la mañana siguiente. Mientras esperaba mi vuelo en el aeropuerto, recibí una llamada del mayordomo de la casa ancestral de Henry. Señora, enviaré al señorito más tarde. Por favor, espere en casa, dijo. Solo entonces recordé que ya era domingo. De hecho, había pasado una semana entera en el hotel sin darme cuenta. Además, parecía que la casa ancestral no sabía que no había estado en casa durante una semana. Cuando escuché el anuncio del aeropuerto llamando mi número de vuelo, dije apresuradamente, no vengas. No estoy en casa. Luego colgué el teléfono. Tan pronto como subí al avión, el teléfono sonó de nuevo. Tan pronto como contesté, la voz infantil pero enojada de Lucas llegó. Mala mamá. Si no quieres verme, yo tampoco te quiero. Papá dijo que no puedes volver a casa, jaja. Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono volvió a colgarse. Quedé atónita durante un rato antes de sonreír desesperadamente. En los últimos años, debido a que no podía soportar separarme de Lucas, me obligué a quedarme en la casa de Henry. Para poder ver al niño periódicamente, soporté humillaciones e intenté complacer a Henry. En aquel entonces, cada vez que fruncía el ceño, estaba aterrorizada. Tenía miedo de que si se enojaba, me impediría ver a Lucas de nuevo. Como todas las madres que se engañan a sí mismas, quería mantener la integridad superficial de la familia por el bien del niño. Este tipo de automovimiento era bastante ridículo. Porque, el niño no lo necesitaba. Lucas fue criado en la casa ancestral, y solo lo veía una vez a la semana. Aunque cada vez que nos encontrábamos, intenté complacerlo y estar a su lado, todavía me di cuenta impotentemente de que se estaba alejando cada vez más de mí. Cada reunión del domingo era solo una tarea que él debía cumplir. Por la tarde, siempre insistía en volver. Tuve que admitir que Lucas realmente no parecía necesitarme como madre. Tampoco me gustaba. Así que haría lo que él quería y dejaría de molestarle en el futuro. Dalí era incluso más hermoso de lo que había visto en televisión. Alquilar una casa de huéspedes y salía a pasear todos los días, disfrutando de la hermosa vista y la deliciosa comida. Era tan agradable. El aire puro aquí realmente parecía poder purificar los corazones de las personas. No pude evitar calmarme y comenzar a pensar. Pensando en mi propia vida y futuro. En el pasado, siempre había sido muy pasiva en mi vida. Acepté pasivamente la muerte de mis padres, escuché pasivamente a mi abuela y mantuve pasivamente el matrimonio por el bien del niño. Parecía que nunca había hecho nada activamente por mí misma. Pensé que en el futuro, viviría por mí misma. Apoyándome en el alféizar de la ventana de la casa de huéspedes y mirando el cielo azul claro afuera, empecé a pensar en lo que quería hacer. Debí haber tenido un sueño alguna vez. No era algún gran objetivo. Nunca he sido ambiciosa desde pequeña, y nunca he pensado en ganar mucho dinero o alcanzar grandes éxitos. Solo quería vivir mi propia vida normal. Cuando estaba en la universidad, una vez pensé que podría abrir mi propia librería en el futuro. Para proporcionar un lugar para que amigos con ideas afines se relajaran y se reunieran. No importaba si no podía ganar dinero. Porque no parezco tener falta de dinero ahora. Después de que mi abuela falleció, me dejó una cantidad de dinero. Según su solicitud, después de su muerte, vendí la casa a su nombre. Aunque no era muy grande en área, una casa en la ciudad Jim todavía valía algo de dinero. Todo ese dinero fue depositado en mi tarjeta de banco y no había sido tocado en absoluto. Cuando nos casamos, la familia Henry me dio 10 millones de yuanes como arras, más varios conjuntos de joyas. Yo no. Después del matrimonio, Henry me dio 300.000 yuanes al mes para los gastos del hogar, pero mis gastos mensuales nunca excedieron de 20.000 yuanes como máximo. Porque ya sea la vida y el estudio de Lucas o todos los tipos de gastos del hogar, el mayordomo y los criados de la familia Henry prepararían todo, y yo no tenía que preocuparme por eso. No tenía ningún lugar donde necesitaba gastar dinero en absoluto. El mayor gasto por lo general era comprar todo tipo de juguetes y regalos para Lucas. Una vez, cuando la prima de Henry se enteró de la cantidad de dinero que me daba cada mes, se rió burlona. Entonces, mi hermano está usando este poco dinero para humillarte. Parece que realmente no te gusta. No me extraña que solo te diera 10 millones de yuanes como arras para deshacerse de ti. Para ellos, 300.000 yuanes al mes era una humillación, y dar arras de 10 millones de yuanes se llamaba deshacerse de alguien. Quizás realmente no era adecuada para el mundo de los ricos. Las señoritas y las mujeres adineradas en su círculo gastarían cientos de miles de yuanes fácilmente cuando compraban una bolsa o iban a un salón de belleza.
Las arras y los dotes en su círculo solían ser edificios comerciales, tiendas, propiedades y acciones. En comparación, 10 millones de yuanes realmente no parecía mucho. Mi comportamiento y hábitos de consumo parecían tacaños e incultos a sus ojos. Sin embargo, no me importaba eso. Originalmente, me quedé allí solo por el bien del niño, no porque quería integrarme en su círculo. El dinero en mi mano quizás no significara mucho para ellos. Pero teniendo en cuenta mis deseos materiales y hábitos de consumo, quizás no pudiera gastarlo todo en toda mi vida. Ahora tengo la confianza de cumplir mi deseo y abrir una librería. Antes de salir de Dalí, llamé a Henry. El teléfono sonó hasta el último tono, y él contestó justo antes de que se colgara automáticamente. ¿Te das cuenta de tu error? Antes de que pudiera hablar, él continuó por su cuenta. Esta vez, has ido demasiado lejos. Como castigo, no podrás ver a Lucas durante 3 meses. Henry, lo interrumpí, no hicimos el certificado de matrimonio cuando nos casamos antes. Él pareció reírse suavemente, con buen humor. ¿Realmente quieres hacer el certificado de matrimonio conmigo? No es imposible, pero definitivamente es imposible en estos momentos. Hiciste un error, así que no consideraré este asunto por ahora. Sobre lo que pasó la última vez, Isabella todavía no está contenta. Si vuelves y le pides disculpas, quizás yo. Estaba pensando en mi mente, ¿quién es Isabella? Ah, es la chica que me pidió que le hiciera café, la amante de Henry. ¿Escuchaste lo que dije? Viendo que no respondía, subió un poco de tono. Dije calmadamente, como no tenemos un certificado de matrimonio, si nos separamos, tampoco es necesario pasar por los procedimientos de divorcio. La voz del otro extremo se detuvo repentinamente. Después de un largo rato, habló, su voz llena de enojo. ¿Qué quieres decir? Henry, separemos. ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí, no necesitamos verte de nuevo en el futuro. No devolveré los 10 millones de yuanes que tu familia dio como arras antes. Considere eso como compensación por dar a luz a Lucas. Muy bien, muy bien. Pareció reírse de rabia, nunca verás a Lucas de nuevo en el futuro. Mirando el teléfono que se había colgado, sonreí débilmente. El niño al que di a luz con tanto esfuerzo parecía haber sido una herramienta para que él me manipulara y amenazara todo el tiempo. Por el bien del niño, me comprometí y soporté una y otra vez, tragando mi orgullo. Como él quería, el niño no está cerca de mí y no me gusta como madre en absoluto. Esta también es la principal razón por la que puedo tomar la decisión de irme resueltamente. Volví a un pequeño condado en el sur. Ese es el lugar donde vivía cuando era pequeña. Antes de que mis padres fallecieran, nuestra familia de 3 vivía aquí. Mi madre creció en la ciudad Jin. Tiempo atrás, cuando quería casarse lejos aquí, mi abuela inicialmente no estaba de acuerdo. Más tarde, fue tocada por el carácter de mi padre, así que mi abuela todavía le entregó a mi madre. Mi madre decía que aunque creció en la ciudad Jin, realmente no le gustaba el aire seco allí. Le gustaba este pequeño pueblo del sur, que era cálido y húmedo y la hacía sentir cómoda. Pensé que en efecto soy hija de mi madre, teniendo los mismos sentimientos que ella. Aunque más tarde fui a la ciudad Jin y viví allí durante muchos años, nunca pude adaptarme. En el fondo, lo que realmente me gusta es todavía este pequeño pueblo donde nací. Cuando quería encontrar un lugar para establecerme, la primera idea que vino a mi mente fue aquí. La casa en la que vivía cuando era pequeña ya se había vendido. Pasé mucho tiempo eligiendo y finalmente elegí una casa con un patio en el área urbana vieja. Había una habitación enfrente del pequeño patio, que casualmente daba a la calle y antes se usaba como local comercial. Convertí esta habitación en una librería. Las varias habitaciones detrás del pequeño patio las reformé para hacer un lugar para mi propia vivienda. Había una sala de estar, un dormitorio, una cocina, un comedor y un baño, todo en uno. En el patio, planté todo tipo de flores y plantas. El hogar reformado era tan maravilloso como había imaginado. En un día soleado y agradable, me mudé a mi nuevo hogar y celebré una pequeña ceremonia de apertura para la librería. La librería, como había esperado, no tenía un muy buen negocio. De vez en cuando, algunos estudiantes cercanos vendrían a leer libros, y la mayoría de las veces, había muy pocos clientes. Está bien. Es más tranquilo, y puedo sentarme detrás del mostrador y concentrarme en escribir novelas. Cuando estaba en la universidad, tenía el hobby de escribir. Puedo publicar ocasionalmente historias cortas en algunas revistas. Una vez escribí una novela en línea de mediana longitud, que recibió una buena respuesta, acumuló algunos lectores y también ganó una cantidad considerable de honorarios de manuscrito.
Cuando estaba en la universidad, mi plan para el futuro era trabajar en una revista o una editorial después de graduarme y escribir novelas en mi tiempo libre. Pero apenas me gradué, a petición de Henry, me uní a su empresa. Me casé con él, di a luz a un niño y más tarde abandoné la escritura. Ahora, quiero cultivar gradualmente este hobby de nuevo. Hacer lo que me gusta y vivir bien es mi plan para el futuro. Un día, estaba escribiendo en la tienda cuando de repente comenzó a llover fuertemente afuera. La lluvia golpeaba los cristales de las ventanas. Pronto, una gran mancha de agua se extendió en la puerta. Un joven alto y derecho que estaba montando una bicicleta compartida aparcó rápidamente la bicicleta en la puerta de la librería, saltó de la bicicleta y corrió hacia allí. Recogió algo de la cesta de la bicicleta y lo sostuvo en sus brazos. «Jefa, ¿puedo refugiarme aquí de la lluvia?». Se paró debajo del alero, bajó la cabeza y frotó la cosa en su mano, preguntándome en voz alta. «Está bien. Entra», dije con una sonrisa. «No, estoy todo mojado. No quiero ensuciar tu piso». Levantó la cabeza y se secó las gotas de agua en su frente con su manga. En el momento en que me vio, se quedó boquiabierto. Yo también vi claramente su rostro y no pude evitar pensar que este tipo era bastante guapo. No era el tipo de guapo rubio y bonito, sino que tenía una piel de color trigo, líneas faciales afiladas, cejas gruesas y ojos brillantes, y un tipo de hermosura muy masculina. Después de que pasaron unos segundos y lo examiné claramente, volvió en sí. Pareció sorprendido y contento y dijo, «Sofía, ¿cuándo volviste? ¿Me conoces?». Lo pregunté sorprendida. Estaba bastante segura de que no conocía a este joven alto y heroico delante de mí. Él sonrió, mostrando sus dientes blancos. «Soy Julian». «¿Julian?». Fruncí el ceño y pensé un rato, pero todavía no tenía recuerdos. Hace 17 años, hubo un incendio en el centro comercial del centro de la ciudad. Tu padre me salvó. Después, mientras hablaba, mi memoria fue repentinamente transportada muchos años atrás. Antes de cumplir 10 años, tuve una familia feliz. Mis padres se querían y ambos me mimaban. Pero a los 10 años, todo esto se desvaneció como una burbuja. Mi padre era un bombero. Cuando hubo un incendio en el centro comercial del centro de la ciudad, entró con sus compañeros a rescatar a las personas. Afortunadamente, todas las personas en el centro comercial fueron salvadas ese día. Sin embargo, mi padre, junto con otro tío bombero, sacrificó sus vidas en ese incendio. Poco después de que terminara el funeral de mi padre, mi madre, en un estado de trance, fue atropellada por un camión mientras manejaba una bicicleta eléctrica y murió en el acto. De repente, me convertí en un huérfano sin padres. Más tarde, mi abuela vino y me llevó a vivir a la ciudad Jin. Poco después de llegar a la casa de mi abuela, mi abuelo también falleció. Caí en un profundo autoacoso. Me preguntaba si era el tipo de persona en las telenovelas que nace con mala suerte y que traerá mala suerte a sus familiares uno por uno. Primero mis padres, luego mi abuelo. Debido al autoodio, me convertí en una persona inferior, tímida y sombría. Aunque mi abuela más tarde notó que algo estaba mal conmigo y me llevó a ver a un psicólogo, mi timidez innata se había arraigado profundamente. Lo siento. Las palabras de Julian me devolvieron de mis recuerdos. Si no fuera por salvarme, tu padre no hubiera. Está bien. Esa era la responsabilidad laboral de mi padre, dije sinceramente. Una vez, también lo culparon en mi corazón. ¿Por qué mi padre fue a salvar a esas personas? ¿Por qué me dejó a mí y a mi madre atrás? Mi madre tuvo un accidente debido al dolor excesivo. ¿No podía valorar su propia vida por nuestro bien? Más tarde, a medida que crecí, mis pensamientos se tornaron más maduros y me solté y me reconcilié consigo misma. Comencé a entender a mi padre. Su carácter y sentido de responsabilidad lo hicieron darlo todo en su trabajo cada vez. Este tipo de carácter también fue la razón por la que mi madre lo quiso en primer lugar. Él era simplemente esa clase de persona. Estaba orgulloso de su trabajo y siempre estaba lleno de orgullo cada vez que lo mencionaba. Entonces, ya no lo culpo. También debería estar orgullosa de su trabajo. Ah, por cierto, echa un vistazo a esto. ¿Todavía tienes alguna impresión? Julian sostuvo el pequeño macetero de cerámica en su mano. ¿Qué es esto? Tomé el macetero sorprendida. ¿Es mío? El familiar macetero despertó mis recuerdos. Esto era algo que mi padre me llevó a hacer en un taller de cerámica cuando era pequeña. En la parte inferior del macetero, había los 2 caracteres torcidos, Sofía, escritos por mí misma. Más tarde, parecía haberlo llevado a casa y haber plantado un cactus en él. Si no lo hubiera visto de nuevo,
casi habría olvidado este pequeño macetero. ¿Por qué tienes esto? Lo pregunté curiosa, sosteniendo el pequeño macetero y frotándolo una y otra vez en mi mano. Julian sonrió. En realidad, fui a tu casa más tarde, pero ya te habías mudado. En su narración, supe toda la historia. Después de ser rescatado por ese tío bombero alto en el centro comercial, todavía estaba consciente. Aunque el tío bombero llevaba una mascarilla y no se podía ver claramente su rostro, oyó que alguien a su lado le llamó por su nombre. Después de recuperarse, fue a la brigada de bomberos con sus padres, queriendo dar una pancarta al tío que lo salvó. Pero se enteró de que el tío había sacrificado su vida, poco después de salvarlo. Toda su familia estaba muy triste. Más tarde, se enteró de que la esposa del bombero también falleció accidentalmente, y solo quedaba la hija de 10 años en casa. Sus padres hablaron y decidieron adoptar a esa niña. Incluso decoraron la habitación en casa, que estaba en los colores rosado y amarillo claro que las niñas pequeñas aman. Él pensó felizmente que iba a tener una hermanita. Lamentablemente, llegaron un paso demasiado tarde. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de ver a la niña antes de que fuera llevada por su abuela. En aquel entonces, estaba muy decepcionado e incluso fue a la puerta de la casa del tío bombero y lloró. También fue en la puerta de esa casa que vio el pequeño macetero en la esquina, con un diminuto cactus adentro. En la parte inferior del macetero estaban los 2 caracteres, Sofía. Sabiendo que era el nombre de esa hermanita, llevó el macetero a casa. Nunca había cultivado flores antes. Cuidé mucho ese cactus, pero murió en menos de una semana. Julian se veía un poco avergonzado cuando dijo esto. No pude evitar reírme. ¿Lo regaste todos los días? ¿Cómo sabías? Él también sonrió. Más tarde aprendí que los cactus no se pueden regar todos los días. Porque cuando empecé a cultivar cactus, también los regué todos los días, y maté a bastantes. El que recogiste era el que había mantenido vivo durante más tiempo. Ah, entonces, ¿cuánto tiempo lo mantuviste vivo? Durante 51 días enteros. Dije con orgullo. Ambos nos reímos. Por cierto, ¿por qué sacaste este macetero? Lo pregunté. Señaló una esquina en la parte inferior del macetero. ¿Ves esto? Se rompió aquí. Mi gato lo derribó al suelo. Busqué durante mucho tiempo antes de encontrar una tienda que reparara porcelana. Finalmente lo arreglé hoy. No sabía si reír o llorar. Es solo un macetero roto. Si está roto, está roto. ¿En realidad vale la pena repararlo? Él sostuvo el macetero en sus manos y dijo seriamente, sí. Julian y yo nos conocimos gradualmente mejor. Tan pronto como salía del trabajo, se apresuraba a venir a mi librería, ofreciéndose voluntario para ayudarme a atender a los clientes y a limpiar. Cada vez que entraba, decía, el gran escritor puede concentrarse en crear con tranquilidad. Déjame la tienda. Quedé sorprendida cuando supe que su trabajo era bombero. Desde que fui salvado aquella vez, mi deseo ha sido convertirme en un bombero cuando creciera. Soy muy afortunado de haber cumplido mi deseo. Estaba muy orgulloso cuando hablaba de su trabajo. Ese tono era similar al de mi padre en aquel entonces. Felicidades. Estaba realmente contenta por él. Después de conocernos mejor, Julian preguntó cuidadosamente por qué había vuelto a mi pueblo natal. Se rascó la cabeza. En realidad, te vi antes y supe que estabas casada. Fui a la universidad en la ciudad Jin. Después de graduarme, volví una vez para asistir a la boda de un compañero de clase. Por casualidad, te encontré en el centro comercial. No sabía cómo eras. Fue justo cuando pasamos uno al lado del otro que escuché a la persona a tu lado llamarte Sofía. Este nombre quedó profundamente grabado en mi corazón. De repente volví la cabeza y te vi. En aquel entonces, no estaba seguro. Más tarde, pregunté en secreto y descubrí que eras la hija de mi Salvador. En aquel entonces, estabas a punto de casarte. La boda era muy grande. Entré clandestinamente y la observé. Sonreías muy dulcemente. Sofía, ¿qué pasó? ¿Por qué volviste y te estableciste sola? La voz de Julian era muy suave, como si tuviera miedo de herirte, y la preocupación en su rostro era sincera. Está bien si no quieres hablar de ello. Estoy divorciada. Dije calmadamente. Para ser exactos, nos separamos. Porque aunque tuve un hijo con él, no hicimos el certificado de matrimonio. A lo largo de los años, me había acostumbrado a digerir mis emociones sola y enterrar todos mis pensamientos en mi corazón. Pensé que había perdido la capacidad de compartir. Pero cuando me enfrenté a alguien que realmente se preocupaba por mí, descubrí que mi deseo de compartir era inesperadamente fuerte.
Le conté todas mis experiencias de los últimos años a un ritmo pausado. Mientras hablaba, mi tono era tranquilo e incluso podía reírme de mí misma. Pero Julian escuchó con lágrimas en los ojos. Lo miré algo divertida. ¿Por qué estás llorando? En realidad tuvieron el corazón para herirte de esta manera. Mientras decía esto, otra lágrima rodó por su rostro. Sofía, has sufrido mucho. En sus ojos, leí una emoción que llevaba tiempo sin ver. El tipo de emoción que una vez apareció en los ojos de mis padres, así como de mis abuelos. Dolor. Se sentía lástima por mí. Después de todos estos años, una vez más sentí la sensación de ser cuidado y compadecido. Mi corazón se calentó repentinamente. Algunos sentimientos entre adultos son tácitos. Comencé a aceptar en silencio el cuidado y la atención de Julian. Porque descubrí que era muy cómodo estar con él, y no tenía ninguna incomodidad o resistencia. Observó y adivinó mis hábitos y hobbies a partir de los pequeños detalles, y me conocía mejor de lo que me conocía yo misma. Una vez, fuimos al mercado nocturno a comer barbacoa. Como no tocé los esqueletos de calamar, supo que no me gustaba el calamar. Más tarde, cuando comíamos fuera, nunca pidió ningún plato relacionado con el calamar de nuevo. Cuando me pidió té de leche, una vez dije que quería un 30% de azúcar, y lo recordó. Más tarde, cada vez que me compraba té de leche, siempre era un 30% de azúcar. Parecía grueso en la superficie, pero en realidad era muy delicado por dentro. Es como una taza de agua tibia que se filtra en silencio, haciéndote sentir cómodo en todos lados. Con el tiempo, desarrollarás una dependencia hacia ella. Una tarde, era la hora en que Julian salía del trabajo, pero no vino a la librería como de costumbre. Más de una hora después, todavía no apareció, y empecé a inquietarme. No podía preocuparme por ser reservada y llamé rápidamente a él, pero nadie respondió. Empecé a panicear. Busqué en las noticias locales y supe que hubo un incendio en una fábrica en los suburbios occidentales. Immediately tomé un taxi y me dirigí allí. Cuando llegué, el incendio ya había sido apagado. Mirando a los bomberos que acababan de salir de la fábrica, miré a mi alrededor pero no vi la figura de Julian. Mi corazón comenzó a latir salvajemente fuera de control, y mis manos comenzaron a temblar. La imagen de la espalda de mi padre cuando se fue hace 17 años en mi mente. Sacudí la cabeza y murmuré, no, es imposible. De repente, una figura familiar apareció delante de mí. Sofía, ¿por qué estás aquí? En aquel momento, todas mis emociones brotaron. Lloré y me arrojé a sus brazos. Me asustaste hasta la muerte. Julian, pensé que te había pasado algo, bugugu. Cálmate. Deja de llorar. Estoy bien, ¿verdad? Mientras hablaba, me acarició suavemente la espalda para consolarme. Cuando me calmé, sostuvo mis mejillas y me miró directamente a los ojos. Ahora, ¿puedo entender tu reacción como que te preocupas mucho por mí? No quería dudar más y asentí sin dudarlo. Sí, me preocupo por ti, mucho. Me preocuparé y me haré ilusiones cuando no te veo. Sofía, vamos a estar juntos. Sus ojos brillaban, con estrellas parpadeando en ellos. De acuerdo. Después de experimentar los altibajos emocionales de hace poco, pensé que no había nada más importante que apreciar el momento presente. No quería pensar demasiado más. Solo quería seguir mi corazón y ser desenfrenada y feliz una vez. 3 meses después de estar con Julian, hicimos el certificado de matrimonio. Cuando salimos de la oficina de asuntos civiles, Julian me abrazó fuerte. Sofía, no temas. Ahora tienes un hogar. Yo soy tu familia y nunca te dejaré. Las lágrimas rodaron desde las esquinas de mis ojos. Resultó que él siempre me había entendido. Sabía mi inquietud interior, mi anhelo por un hogar y la pieza que faltaba en mi corazón. Cuando llegamos a casa, Julian comenzó a cocinar. Sirvió filete y vino tinto. ¿Es tan grandioso? Levanté las cejas. ¿Estás bromeando? Es un gran día para hacer el certificado de matrimonio. Por supuesto, tenemos que celebrarlo adecuadamente. Se sentó enfrente de mí. Mis padres todavía están de viaje y no han vuelto. Pero llamé y les dije sobre el certificado, y ellos también estaban muy felices. También dijeron que cuando vuelvan, comenzarán a preparar la boda y definitivamente no te dejarán que te sientas perjudicada. Hace 2 años, ahorré algo de dinero yo mismo. Con el apoyo de mis padres, compré una pequeña casa como nuestro futuro hogar marital. Es la misma que visitaste antes. La casa no es grande, pero lo bueno es que fue pagada de una vez, así que no tenemos que preocuparnos por la hipoteca. Voy a comenzar la reforma este mes.
Si tienes alguna opinión o te gusta cierto estilo, puedes decírmelo. Sonreí. Comamos primero. Podemos hablar de otras cosas más tarde. No hay manera. Él era serio. A partir de hoy, somos marido y mujer. Tengo que contarte todo sobre mí claramente. Ahora, solo queda una última cosa. Sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó. Esta es mi tarjeta de sueldo. Sacudí la cabeza rápidamente. No, no. ¿Qué harás cuando necesites dinero en el futuro si me la das? Puedes darme dinero para gastos personales. Me gusta que me cuides. Insistió en meter la tarjeta de sueldo en mi mano. Mientras estábamos dándola y quitándola, sonó el timbre de la puerta. Me levanté inmediatamente y corrí a abrir la puerta. Mirando al padre e hijo que estaban fuera de la puerta, me quedé atónita. Mamá. Lucas abrazó mi pierna y me miró. Acaricié su cabeza. ¿Por qué estás aquí? Henry no respondió a mi pregunta y entró directamente en la casa. Cuando vio a Julian sentado en el comedor, su rostro se oscureció al mirarme. ¿Quién es él? Antes de que pudiera responder, miró a su alrededor y luego continuó por su cuenta. Después de dejarme, ¿estás viviendo en una casa tan pequeña y te estás perjudicando a ti misma? Miré a mi alrededor. Estaba perpleja. Esta casa era bastante bonita, ¿no? No podía compararse con la enorme villa de Henry de cientos de metros cuadrados, pero también era espaciosa, iluminada, cálida y cómoda. Este lugar es bonito. Es mejor que la casa de Henry. Dije la verdad. No seas terca. La sonrisa de Henry estaba llena de desprecio. Cuando estabas conmigo, eras servida por criados todos los días. No tenías que hacer nada, y todo lo que comías y usabas era de la mejor calidad. ¿Cómo podrías adaptarte a una vida tan dura? Entiendo que estabas enojado cuando te avergoncé por otra mujer la última vez. Tampoco te culparé por ese asunto. Ya he enviado a Isabella lejos y he venido a recogerte en persona. Sería mejor que no juegues a ser difícil de alcanzar de nuevo. Esta es tu última oportunidad. Sé que siempre has querido hacer el certificado de matrimonio. En el futuro, no es necesario. Lo interrumpí directamente, no queriendo ver su aspecto superior de nuevo. No voy a volver contigo. Esta es mi casa. Además, ya estoy casada. Por favor, no me molestes más en el futuro. Henry perdió su aspecto tranquilo. De repente me miró, sus pupilas temblaban violentamente. ¿Qué dijiste? Julian se acercó, tomó mi mano y se veía tranquilo. Señor, hoy es un día feliz para mí y Sofía. Pasaré por alto tus tonterías. Por favor, sal de nuestra casa inmediatamente. Un rastro de confusión en los ojos de Henry. ¡Qué día feliz! Hicimos el certificado de matrimonio hoy. Somos una pareja legal. Entonces, Henry, debes irte. Nunca volveré a la ciudad Jin. Tomó un rato para que Henry hablara. Esta broma no es divertida en absoluto, no estoy bromeando contigo, Henry. Estoy casada. Lucas de repente corrió hacia mí, abrazó mi pierna y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá, ¿ya no me quieres? Me agaché y traté de hablar suavemente. Lucas, aunque mamá ya no estará a tu lado, siempre te amaré. Si te extrañas a mamá, puedes hacer una llamada de vídeo conmigo. Cuando tengas vacaciones en el futuro, también puedes venir a jugar con mamá. Aunque Lucas nunca se ha acercado a mí y solía decirme cosas hirientes, pero nunca lo he culpado. Él es solo un niño de 3 años. ¿Qué sabe él? Se ha separado de mí desde que era un niño y solo nos veíamos una vez a la semana. No hubo tiempo para cultivar nuestra relación. Es perfectamente normal que no esté cerca de mí. Quizás, el lazo entre nosotros, madre e hijo, es débil. Lucas me miró y asintió como si entendiera a medias. El día antes de la boda, Henry volvió. Se paró en la puerta de la librería con una cara seria. Quiero hablar contigo. Julian, que estaba sentado a mi lado, se levantó. Ustedes dos hablen. Salgo a dar un paseo. Viendo a Julian salir, Henry se volvió a mirarme. Admito que ganaste. Divórciate de él y haremos el certificado de matrimonio inmediatamente. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Te casaste con otro hombre por rencor? ¿No es solo para obligarme a ceder? ¿No estás siendo demasiado narcisista? Henry se rió suavemente. ¿De lo contrario? ¿En qué se compara este hombre que has encontrado conmigo? Sofía, ¿me amas? Puedo leerlo en tus ojos. Lo miré a este hombre delante de mí que parecía tan seguro durante mucho tiempo, y luego de repente me reí. Entonces, él siempre supo que lo amaba. Pero debido a que fue forzado a casarse,
no podía tragarse su orgullo y me torturó mentalmente para encontrar un equilibrio. Entonces, mírate a mis ojos ahora. ¿Todavía puedes leer el amor por ti? La persona delante de mí se quedó atónita. Henry, admito que solía amarte. Pero más tarde descubrí que no eres digno del amor. Me quedé en la familia Henry por Lucas. De lo contrario, ya me habría ido hace mucho tiempo. Algo pareció romperse en sus ojos, y había un dolor obvio. Es imposible. Quieres vengarte de mí, ¿verdad? Admito que realmente te he herido en los últimos años. Te pido disculpas. Siempre y cuando estés dispuesta a volver, lo compensaré. No tuve absolutamente ningún sentimiento por ti en estos últimos años. Me reí en voz alta. Henry, eres un cobarde. ¿Realmente es tan difícil admitir que me gustas? ¿Es tan difícil decir que te gusta a alguien como yo? ¿Desde qué me desprecias? ¿Por qué te sigues perjudicando a ti mismo y te quedas conmigo? Eso no es lo que quiero decir. Su tono era un poco ansioso. Por supuesto, incluso si admites que me gustas, no iré contigo. Porque la persona que amo ahora no eres tú. De repente miró hacia arriba, con los ojos rojos. ¿Cómo podrías posiblemente gustarle? No lo creo. Sí, como dijiste, realmente no puede compararse contigo en muchos aspectos. Pero es gentil, amable, paciente y me entiende. Tiene muchas ventajas. Lo más importante es que, como pareja, soy la única en sus ojos. Henry volvió a caer en silencio. Justo cuando pensé que se iba a ir, de repente habló, con la voz ronca. ¿Y si puedo cambiar? También puedo hacerlo. Solo tendré ojos para ti y nunca miraré a otra mujer más. Les shook my head firmly. Mis sentimientos por ti han sido completamente agotados en estos últimos años. Sofía, piensa en Lucas. Es nuestro hijo. ¿No quieres que tenga una familia completa? Llevaré a Lucas tan pronto como vuelva. Podemos vivir juntos como una familia de 3, ¿de acuerdo? Hacia el final, su voz tembló ligeramente. Pero yo simplemente me reí suavemente. Entonces, Lucas puede ser traído de vuelta. En los últimos años, él claramente sabía cuánto extrañaba a Lucas. Le rogué innumerables veces que trajera de vuelta al niño, pero él me negó cruelmente. Ahora dice que podemos vivir juntos como una familia de 3. ¡Qué ridículo! Levanté la cabeza y mi mirada fue firme. Desde que Lucas nació, has usado a él para controlarme. En el futuro, él ya no puede ser una herramienta para que me amenaces. Porque he aprendido a amarme a mí misma. A partir de ahora, me pondré a mí misma en primer lugar, y nadie puede herirme más. Henry salió desaliñado. Julian entró apresuradamente y me abrazó nerviosamente. Me revolqué. Me estás lastimando el brazo. Él soltó un poco el brazo pero no me soltó. Lo siento, Sofía. Solo tengo tanto miedo. ¿De qué tienes miedo? Tengo miedo de que te vayas con él, de que me dejes. Tomé su rostro y sonreí suavemente. Tonto, soy tu esposa. ¿Cómo podría irme con alguien más? Pero todavía no me has dicho que me amas, eso chach. Lo interrumpí. ¿Qué es mañana? Nuestra boda. ¿No quieres escuchar mi confesión en la boda? Él asintió enérgicamente. Exacto. Se dio un golpe en la cabeza. Todavía necesito volver y repasar el proceso de la boda con el anfitrión. Mañana es un día importante para nosotros. No puede haber ningún error. Oh, no, tengo una mala memoria. ¿Qué pasa si olvido mis frases cuando esté nervioso mañana? De repente se inquietó y dio vueltas por la habitación un par de veces. No te acompañaré. Me voy a casa y me preparo ahora. Incluso puedo estar despierto toda la noche si es necesario. Salió corriendo hacia afuera, luego de repente se volvió. Me saludó con una amplia sonrisa. Sofía, espera a que te case mañana. Capítulo extra. Desde la perspectiva de Henry, nunca pensé que simplemente por una taza de café, Sofía me dejaría y nunca volvería. Al principio, pensé que simplemente estaba echando un disgusto. Sofía siempre ha sido obediente delante de mí. Ese día, salió directamente de la fiesta, y yo también estaba un poco enojado. Entonces, el domingo, llevé a Lucas a jugar. Para castigarla por no ser obediente. Pero no volvió a casa durante toda una semana. Otro domingo, incluso en el día en que Lucas se suponía que debía venir, ella todavía se negó a volver. Realmente estaba enojado. En el pasado, cada vez que teníamos un pequeño conflicto, ella siempre tomaba la iniciativa de comprometerse. Solo quería ver cuánto tiempo podía aguantar esta vez. Ese día, el teléfono sonó, y vi su nombre parpadeando. Casi contesté inmediatamente.
Pero no quería parecer tan ansioso, así que contesté el teléfono en el último segundo del tono de llamada. Realmente quería preguntarle dónde había estado recientemente y cómo estaba. Pero cuando abrí la boca, dije, ¿te das cuenta de tu error? También dije que como castigo, no podía ver a Lucas durante 3 meses. Solo estaba diciendo eso. Porque ella se había ido por demasiado tiempo, no quería que se acostumbrara a huir de casa. Tenía que pagar un precio para que no se atreviera a irse fácilmente en el futuro. Cuando escuché que dijo, no hicimos el certificado de matrimonio cuando nos casamos antes, la esquina de mi boca se curvó inconscientemente hacia arriba. Entonces, todo esto se trataba de hacer el certificado de matrimonio. Esto iba a suceder tarde o temprano. Deliberadamente no estaba de acuerdo solo para burlarla. Quizás mi temperamento haya sido consentido por Sofía. Estoy acostumbrado a que ella ceda y a ser superior. Realmente quería que volviera, pero me mostré terco y dije que debía pedir disculpas a Isabella. Cuando escuché su fría voz decir, nos separamos, mi cabeza zumbó. No podía creer lo que había escuchado. Siempre pensé que las palabras de Sofía sobre irse eran solo por enojo. Después de todo, Lucas todavía estaba aquí. ¿Cómo podía soportar dejarlo? Podía ver cuánto amaba al niño. Pensé, bueno, esta vez realmente debe estar enojada. Si quiere salir y relajarse, déjela. Una vez que se topa con un muro afuera, sabrá lo bueno que es la familia Henry. En los últimos años, la había cuidado bien. Definitivamente no podía acostumbrarse a la vida dura afuera. Pero se fue durante meses sin noticias. Ni siquiera llamó a Lucas una vez. Empecé a preocuparme. Pedí a alguien que investigara su paradero. Mi asistente me envió su dirección, y me apresuré a ir allí en avión con Lucas. Ni siquiera me molesté en mirar la otra información de investigación que mi asistente envió. En el momento en que supe que estaba casada, fue como un golpe en la cabeza. No pude recuperarme durante mucho tiempo. No podía creerlo. ¿Cómo podía casarse con alguien más? ¿Ya no me quería? ¿Ya no quería a Lucas? El día antes de su boda, fui a verla. Quería hacer un último esfuerzo. Pero ella dijo que ya no me amaba. Pude decir por sus ojos que realmente se había liberado del pasado. La había perdido para siempre. El día de la boda, la observé desde lejos. Sosteniendo el micrófono, confesó su amor al novio, te amo. Sentí una profunda envidia. Nunca me dijo que me amaba. En aquel momento, su sonrisa era tan brillante, y sus ojos estaban llenos de felicidad. Pero mi corazón dolía. Su felicidad no fue dada por mí. A veces me pregunto cuándo me enamoré de Sofía. Quizás, me enamoré de ella la primera vez que nos conocimos. Nos sentamos juntos y comimos. Su sonrisa era tímida, y sus ojos eran tan puros e inocentes como los de un ciervo. Era tan hermosa y encantadora que era difícil no gustarle y querer posesionarla. Solo más tarde me di cuenta. De hecho, casarme con Sofía no fue del todo por coacción. Con mi personalidad, si no quería, nadie podía obligarme. Acepté casarme porque en el fondo, ya la había aceptado. Pero no podía verlo claramente en aquel entonces. Estaba enojado de que mi matrimonio estuviera siendo manipulado y de que me estuvieran usando como una herramienta para pagar un favor. Sofía, una joven que nunca había estado enamorada antes, era sencilla y fácil de engañar. Después de casarnos, traté deliberadamente bien de ella, siendo atento y cuidándola en todos los aspectos. Ciertamente, pronto vi admiración e infatuación por mí en sus ojos. Cuando se quedó embarazada, me distancié de ella paso a paso. Esta era mi venganza. Desde que era un niño, nadie me había obligado a hacer nada. Su abuela fue la primera. Entonces, solo podía vengarme de ella. Después de que el niño nació, cuando volvió a mencionar el certificado de matrimonio, la moqué a ella y a su abuela duramente. Cuando mi madre se llevó a Lucas, tampoco objecioné. En aquel entonces, realmente no tenía la energía para cuidar del niño. No había pasado mucho tiempo después de su parto difícil, y luego su abuela falleció. Ella era como un pedazo de papel delgado, extremadamente frágil. Quería que tuviera un buen descanso y recuperara su salud. Pero más tarde, mientras veía cómo se volvía cada vez más indiferente conmigo, empecé a preocuparme. No podía soportar que sus ojos ya no me miraran con infatuación. Quería tomar su rostro y obligarla a verme. Entonces, hice algo tonto. Empecé a amenazarla con Lucas. Siempre y cuando no fuera obediente, no le dejaría ver a Lucas. Ciertamente, se volvió dócil de nuevo. Incluso cuando encontré una mujer afuera, no dijo nada. Pero todavía no estaba contento. Ella era como una muñeca,
dejándome manipularla y sin poder resistirse. Pero no tenía expresión en su rostro. Quería que mostrara algunas emociones, incluso si era enojo. Empecé a hacer cosas aún más excesivas, tratando de provocarla. Nuestro matrimonio cayó en un ciclo vicioso así, pero yo estaba impotente. Más tarde, finalmente entendí. Estaba equivocado desde el principio. Lamenté dejar que mi madre se llevara a Lucas. La veía demasiado raramente, así que Lucas no tenía mucho afecto por ella. Debido a que el niño no la extrañaba, ella pudo irse tan resueltamente. Si Lucas hubiera estado con ella desde que nació y tuvieran un profundo lazo entre madre e hijo, ella nunca hubiera podido soportar dejar atrás al niño. Incluso por el bien del niño, no habría dejado la familia Henry. También lamenté haberle pedido que hiciera café a Isabella aquel día. Debido a aquella declaración enojada mía, me dejó para siempre. Se fue tan decidida y nunca volvió a mirar atrás. A menudo me arrepiento de no haber visto claramente mis propios sentimientos antes. Lamento no haberla tratado mejor antes. ¿Por qué siempre la hice admitir sus errores y bajar la cabeza? ¿Por qué la obligué una y otra vez? ¿Qué cosas tontas he hecho? Soy un hombre, pero no la protegí bien. La hice sufrir una y otra vez hasta que finalmente se llenó de desesperación. Puedo pasar el resto de mi vida en arrepentimiento. Todo tipo de arrepentimientos me abrumarán y me consumirán. Me harán no poder comer ni dormir en paz, y mi corazón se romperá. Esta es mi condena. Una noche, tuve un sueño. En el sueño, Sofía y yo estábamos teniendo una boda. Ella llevaba un hermoso vestido de novia y me miraba con una sonrisa en su rostro. Tomé su mano y salimos corriendo del escenario. ¿A dónde vamos? A hacer el certificado de matrimonio. Dije en voz alta. Esta vez, definitivamente te agarraré fuerte y nunca te soltaré.